¿Te has dado cuenta de que, con el paso de los años, vamos adquiriendo sabiduría, pero también podemos adquirir algunos hábitos un poco extraños? Algunos comportamientos en la vejez pueden alejar a las personas sin que nos demos cuenta, y lo peor es que nadie se atreve a decirlo. Hoy te voy a mostrar 12 hábitos feos que se vuelven comunes en la tercera edad, que incomodan a los demás, pero que rara vez alguien comenta. Si estás envejeciendo o convives con alguien que lo está haciendo, este video es una invitación a la reflexión, con respeto y buen humor. Déjame tu me gusta, suscríbete al canal y vamos al vídeo. Con el paso de los años, es natural que acumulemos historias, experiencias y también algunas frustraciones. Al fin y al cabo, vivir también es lidiar con retos. Pero hay un hábito que, con el tiempo, puede convertirse en rutina y alejar a las personas sin que nos demos cuenta: quejarse todo el tiempo. Claro, todo el mundo tiene derecho a desahogarse de vez en cuando. Hablar de lo que nos molesta es incluso saludable. Pero cuando se convierte en algo constante, cuando cada conversación se convierte en una lista de quejas, el ambiente a nuestro alrededor comienza a cambiar. Piénsalo bien. ¿Te gustaría pasar tiempo con alguien que solo habla de problemas, que critica todo y a todos, y que nunca ve el lado bueno de las cosas? Por desgracia, este comportamiento es más común de lo que parece en la vejez. Se queja del calor, del frío, del precio de las cosas, de los jóvenes, del gobierno, del ruido de la calle. Parece que nada está bien. Y lo peor, a menudo ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo todo el tiempo. Esta actitud no solo aleja a familiares y amigos, sino que también alimenta una visión negativa de la propia vida. El cerebro se va condicionando a ver todo por el lado negativo. La verdad es que todo el mundo quiere estar cerca de personas que inspiran ligereza, sabiduría y equilibrio. Y eso no significa fingir que todo está bien todo el tiempo, sino saber dosificar, reivindicar lo que se necesita, pero también valorar lo que está funcionando. De hecho, esta capacidad de reconocer lo bueno de la vida, por pequeño que sea, es un poderoso antídoto contra el aislamiento, algo a lo que se enfrentan muchas personas en la tercera edad. Pero quejarse todo el tiempo es un camino sin retorno. Y lo siguiente que suele desaparecer son las visitas. Y hablando de alejar a la gente, hay otro hábito que quizá nadie se atreve a comentar, pero que es igualmente incómodo y quizá incluso más delicado. A medida que envejecemos, es cierto que algunas tareas cotidianas pueden resultar más difíciles. El cuerpo se cansa más fácilmente, el ánimo disminuye y ciertas rutinas que antes eran automáticas, como duchar, cepillarse los dientes o cambiarse de ropa, acaban dejándose de lado. Pero hay que tener cuidado. Descuidar la higiene personal no solo afecta a la salud física, sino también a la imagen que proyectas a los demás. Y seamos sinceros, a nadie le gusta decirlo. Es incómodo hablar con alguien que huele mal, lleva ropa sucia o tiene mal aliento. Pero aunque no digan nada, la gente se da cuenta y se aleja. Y no se trata de vanidad, se trata de cuidado, dignidad y respeto. Hacia los demás, por supuesto, pero sobre todo, hacia uno mismo. A menudo, la persona ni siquiera se da cuenta de que está descuidándose. Puede pensar que no importa, o que a nadie le importa, pero eso no es cierto. El cuidado personal es una forma de demostrar que sigues presente, activo y consciente de tu propia existencia. Y más que eso, es una forma de seguir formando parte de la vida social, de las charlas, de las visitas familiares, de las reuniones con amigos. Porque, por muy dura que sea la realidad, las personas se alejan de lo que les causa incomodidad. Y fíjate cómo se conecta una cosa con la otra. Cuando cuidas tu higiene, tu bienestar y tu apariencia, también disminuyen las posibilidades de convertirte en esa persona que solo se queja. ¿Por qué? Porque te sientes mejor, más ligero, más seguro. Y cuando nos sentimos bien, tendemos a ser más amables con el mundo que nos rodea. Y es precisamente cuando empezamos a sentirnos mejor, cuando nos damos cuenta de lo mucho que nuestro comportamiento influye en la forma en que los demás nos ven. Una vez comprendida la importancia de cuidar nuestra presencia y dejar de quejarnos todo el tiempo, es hora de observar otro hábito que también tiene mucho peso en las relaciones: interrumpir o dominar las conversaciones. Es normal que, con la edad, sintamos ganas de compartir más. Al fin y al cabo, tenemos muchas historias, opiniones formadas y aprendizajes que transmitir, pero lo que ocurre, a menudo sin intención, es que ese deseo se convierte en una conversación unilateral. Empiezas a contar algo, el otro intenta responder y enseguida te interrumpe. Y, cuando te das cuenta, la conversación se ha convertido en un monólogo. Interrumpir constantemente a los demás o hablar sin parar da la impresión de que lo que piensa el otro no importa. Esto crea una barrera sutil, pero poderosa, que impide una conexión verdadera. ¿Y sabes lo más triste? Quienes actúan así no suelen hacerlo con mala intención. Están tratando de sentirse escuchados, valorados, parte de la conversación, pero terminan logrando el efecto contrario
contrario, en lugar de acercar, alejan. A las personas les gusta que las escuchen, y escuchar de verdad es un regalo que podemos ofrecer. Es un gesto de respeto, de empatía, de generosidad. Cuando la conversación es equilibrada, todos salen ganando. Saber escuchar es tan valioso como saber hablar, y a menudo, incluso más. Pero este hábito de interrumpir o dominar la conversación suele ir acompañado de otro comportamiento muy común e igualmente perjudicial: ser excesivamente crítico o negativo. Con el tiempo, es fácil empezar a juzgar el mundo actual basándose en lo que se ha vivido en el pasado. En mi época era mejor, la gente de hoy no tiene valores, esta generación es muy sensible. Frases como estas parecen inofensivas, pero encierran una actitud de superioridad que molesta. Criticar todo lo que es diferente, burlarse de las nuevas costumbres o menospreciar las decisiones de los demás crea un muro entre tú y el mundo que te rodea. Por supuesto, tienes derecho a tener tus opiniones, pero es importante entender que el mundo cambia y las personas también. Ser flexible, aunque solo sea un poco, ya marca una gran diferencia. Cuando todo lo que dices está cargado de juicios, los demás se sienten a la defensiva, como si tuvieran que justificarse todo el tiempo. Y poco a poco, empiezan a evitar conversar, evitan compartir, evitan abrirse y al final, evitan estar cerca. La crítica constante, al igual que el exceso de palabras, quita espacio al otro. Y cuando eso sucede, el diálogo desaparece. Pero cuando aprendemos a observar, escuchar y aceptar que cada uno tiene su manera de ver el mundo, las relaciones se vuelven mucho más ligeras y más verdaderas. A medida que maduramos, también nos damos cuenta de que convivir bien con los demás requiere algo muy simple, pero cada vez más raro: respetar los límites de los demás. Y ahí es donde entra en juego otro hábito que puede causar incomodidad, incluso sin mala intención: ignorar los límites de los demás. Con el tiempo, algunas personas mayores empiezan a sentir que tienen una especie de licencia para decir todo lo que piensan. Al fin y al cabo, han vivido mucho, tienen experiencia y creen que solo están siendo sinceras. Pero la verdad es que la sinceridad sin empatía se convierte en invasión. Hacer preguntas demasiado personales como ¿cuándo te vas a casar? ¿Por qué no tienes hijos? O dar consejos sin que se te pidan, como deberías cambiar de profesión o tienes que adelgazar, son actitudes que pueden parecer inofensivas, pero que traspasan importantes fronteras emocionales. La intención puede ser buena, pero el impacto no siempre lo es. El respeto por los límites de los demás es fundamental en cualquier etapa de la vida. No todo tiene que decirse. No toda curiosidad tiene que satisfacerse. Y sobre todo, no todo consejo tiene que darse. A veces, escuchar en silencio es el gesto más sensible y acogedor que podemos tener. Y hablando de acogida, no se puede ignorar uno de los mayores retos que surgen con la edad: la dificultad para adaptarse a nuevas ideas o tecnologías. Es natural que el mundo parezca cada vez más rápido, más complejo, más lleno de novedades, aplicaciones, redes sociales, expresiones nuevas, cambios de comportamiento. Sí, puede resultar confuso, pero resistirse a todo lo nuevo con desprecio o desdén crea una barrera difícil de superar. La costumbre de rechazar cualquier tipo de modernidad, diciendo frases como «eso es cosa de jóvenes», «esas tonterías de internet» o «antes era mucho mejor», puede parecer inofensiva, pero transmite un mensaje de rigidez, de cierre al mundo. Y eso, sin duda, aleja a los más jóvenes, que podrían aprender mucho de ti y también enseñarte mucho. Adaptarse no significa abandonar quién eres. Significa estar dispuesto a escuchar, observar y, quién sabe, probar algo nuevo. Es un gesto de apertura, de humildad y también de cariño hacia quienes viven contigo. La tecnología, por ejemplo, puede ser un puente para mantenerse conectado con la familia, con los amigos, con el mundo. Negar todo esto por miedo o por orgullo es, a menudo, negarse a uno mismo la oportunidad de seguir viviendo con presencia y actualidad. Más que nunca, adaptarse es señal de inteligencia emocional y de disposición para crecer, incluso después de toda una vida de experiencias. Cuando nos disponemos a adaptarnos y respetar los límites de los demás, la convivencia se vuelve naturalmente más fácil. Pero todavía hay ciertos comportamientos que, aunque parezcan pequeños, tienen un impacto enorme en la forma en que se nos percibe, especialmente en entornos públicos. Uno de ellos es el hábito de actuar de forma descortés en público. Puede parecer algo sencillo, pero actitudes como hablar demasiado alto, colarse en las colas, tratar mal a los dependientes, exigir prioridad cuando no es necesario o incluso comentar en voz alta sobre otras personas en el entorno son acciones que causan incomodidad y, a menudo, vergüenza. Es cierto que, con la edad, surgen algunas limitaciones y, sí, es justo y necesario tener paciencia y ser comprensivos, pero eso no puede servir de excusa para actuar con grosería o impaciencia. La educación es un valor que nunca pasa de moda. Al contrario, se vuelve aún más admirable cuando proviene de alguien mayor, porque demuestra equilibrio,
sabiduría y respeto por el colectivo. Tratar a los demás con amabilidad, desde el cajero del supermercado hasta un desconocido en la cola del banco, es algo que inspira, y el ejemplo que viene de alguien mayor tiene un peso especial. Enseña sin necesidad de hablar. Pero cuando se pierde la paciencia por cualquier cosa, cuando se responde con impaciencia o se actúa como si el mundo debiera girar en torno a los propios deseos, las personas que nos rodean comienzan a evitarnos. No dicen nada, por respeto, por educación, pero se alejan, y poco a poco, la persona comienza a sentirse excluida, sin darse cuenta de que ha contribuido a crear ese aislamiento. Y este distanciamiento se hace aún más evidente cuando el comportamiento que molesta ocurre dentro de la propia familia. Por eso, el siguiente punto es delicado, pero esencial de mencionar: querer ser el centro de atención en las reuniones familiares. Es natural que una persona mayor tenga un lugar destacado en una familia. Su trayectoria merece respeto, su presencia tiene peso. Pero hay una diferencia entre ser respetado y exigir protagonismo todo el tiempo. Esperar que todos estén disponibles en todo momento, que todas las conversaciones giren en torno a sus historias o sus opiniones, puede acabar deteriorando el ambiente. La familia es un lugar de intercambio, de escucha, de convivencia mutua. Cuando una de las partes exige atención constante, sin dar espacio a los demás para expresarse, la convivencia pierde el equilibrio. Y esto no solo ocurre con las palabras. A veces, pequeños gestos muestran este deseo de control: enfadarse si no se es el primero en ser atendido, interrumpir las conversaciones de los demás para contar algo propio, o criticar a quienes no llaman o visitan con tanta frecuencia como nos gustaría. Estos comportamientos, incluso cuando están motivados por la necesidad, pueden acabar creando justo lo contrario de lo que se desea. En lugar de acercamiento, generan distancia. En lugar de acogida, provocan incomodidad. Pero cuando hay comprensión, cuando se percibe que cada persona también tiene su vida, sus penas, su tiempo, entonces sí nace el espacio para una convivencia más sincera, equilibrada y amorosa. Cuando logramos respetar el espacio del otro, ya sea en público o en casa, abrimos el camino hacia relaciones más saludables. Pero aún así, hay actitudes sutiles, casi imperceptibles, que pueden herir profundamente a quienes nos rodean. Una de ellas es la falta de empatía con los problemas de los demás. Muchas personas mayores, por haber vivido tiempos difíciles, desarrollan una tendencia a minimizar el dolor ajeno. Cuando escuchan a alguien decir que está cansado, sobrecargado o pasando por una crisis emocional, la respuesta viene en forma de comparación. Tú no sabes lo que es la dificultad. En mi época, trabajábamos de sol a sol. O incluso, eso es una tontería. Antes nadie se quejaba de eso. Estas frases pueden parecer inofensivas para quien las dice, pero hieren a quien las escucha. Invalidan la experiencia del otro y crean una jerarquía de sufrimiento en la que nadie gana. La verdad es que cada generación se enfrenta a sus propios retos. Lo que duele a alguien hoy no tiene por qué ser igual a lo que te dolió a ti en el pasado para ser legítimo. La empatía es precisamente eso: reconocer que el otro siente diferente a ti y respetar ese sentimiento. No hace falta entenderlo todo, no hace falta estar de acuerdo, basta con acogerlo y escuchar con el corazón abierto. Y cuando desarrollamos esta escucha verdadera, las relaciones se transforman. El nieto se abre, el amigo se siente cómodo para hablar, el ambiente se vuelve más ligero. Pero cuando todo se convierte en una competición de sufrimiento, o cuando el otro es visto como demasiado frágil por sentir lo que siente, el silencio comienza a ocupar el lugar del afecto. Y es en ese silencio, a menudo incómodo, donde aparece otro hábito común, que puede apoderarse de las conversaciones casi sin que nos demos cuenta: hablar todo el tiempo de enfermedades. Es comprensible. En la tercera edad, el cuerpo cambia, se acumulan los exámenes, los medicamentos forman parte de la rutina y las consultas médicas se convierten en parte del calendario. Pero hay que tener cuidado de que esto no se convierta en el único tema posible. Hablar de salud es necesario, sí, es parte de la vida, pero cuando cada encuentro se convierte en una descripción detallada de dolores, síntomas, medicamentos y cirugías, las conversaciones pierden ligereza y las personas pierden el interés. No es falta de compasión, es que el exceso genera desgaste y, a menudo, quien escucha no sabe cómo reaccionar, se siente impotente, sin saber qué decir, y termina evitando el contacto. Es importante recordar que somos mucho más que nuestros diagnósticos, que incluso con limitaciones, todavía tenemos historias que contar, curiosidades que compartir, cariño que dar. Mantener vivos otros temas, hablar de libros, música, buenos recuerdos, planes sencillos, es una forma de mantener viva también la propia energía, porque al fin y al cabo, lo que más une a las personas
es el intercambio verdadero. Y ese intercambio solo se produce cuando hay espacio para el otro, tanto en el contenido como en la forma. Después de comprender lo importante que es equilibrar los temas que elegimos compartir, especialmente cuando hablamos de enfermedades y dolores, llegamos a otro comportamiento que puede pasar desapercibido, pero que afecta mucho a la convivencia familiar y social: no aceptar los cambios en la rutina. Con el paso de los años, es natural desarrollar un mayor apego a la rutina. Tener horarios fijos, rituales y hábitos proporciona una sensación de seguridad y control. Pero el problema aparece cuando esa rigidez se convierte en un bloqueo, cuando la persona empieza a exigir que todo sea siempre a su manera, en su momento, en su orden, y cualquier intento de cambio es recibido con impaciencia o irritación. Frases como "siempre ha sido así", "eso nunca ha funcionado" o "no me gustan las novedades" se vuelven frecuentes. Y poco a poco, los demás empiezan a evitar proponer algo nuevo. Una comida en un sitio diferente, una visita sorpresa, un paseo fuera de lo habitual. Todo se convierte en motivo de resistencia o crítica. Y eso no solo significa perder oportunidades de vivir nuevas experiencias, sino también de reconectar con quienes te rodean. Porque la vida cambia, los hijos crecen, los nietos tienen sus compromisos, el mundo gira, y cuanto más flexible seas, más espacio darás a los demás para que quieran estar a tu lado. Aceptar pequeños cambios no es señal de debilidad. Es señal de sabiduría. Es demostrar que, incluso con la edad, sigues creciendo. Y el crecimiento no tiene límite de edad. Y hablando de crecimiento, no podríamos terminar esta lista sin mencionar uno de los hábitos que más aleja a las personas, a menudo de forma irreversible: hacer comentarios anticuados o incómodos. Con el paso del tiempo, es habitual que algunas expresiones, chistes u opiniones que antes se aceptaban con naturalidad, hoy ya no tengan sentido o, peor aún, resulten ofensivos. Hacer comentarios sobre la apariencia de los demás, bromear sobre las minorías, utilizar términos que ya han caído en desuso o que refuerzan los prejuicios, puede parecer solo una forma antigua de expresarse, pero para quien lo escucha es incómodo, a menudo incluso doloroso. La justificación "en mi época era normal" ya no sirve, porque hoy en día la información está ahí, el mundo ha cambiado, y si no sigues mínimamente estos cambios, corres el riesgo de ser recordado no por el cariño que tienes, sino por los comentarios que hieren. No es necesario convertirse en otra persona, ni intentar parecer moderno todo el tiempo, pero es esencial cultivar el respeto y el silencio cuando no se está seguro de qué decir. A menudo, la elegancia reside precisamente en reconocer que tu tiempo sigue transcurriendo ahora y que aprender nunca deja de ser una opción, porque, al fin y al cabo, envejecer con belleza no tiene nada que ver con la estética. Tiene que ver con la conciencia, con la ligereza, con la presencia. Y evitar estos 12 hábitos feos es un gran paso en ese camino. El camino de ser recordado con cariño y no con alivio cuando te vas.